Hermanos, muy buenas noches. Vamos a seguir con el estudio de el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a centrarnos en los versículos 30 en adelante y vamos a estudiar hasta donde el Señor lo permita. Dice la palabra en el versículo 30, hablando Jesús a los judíos, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y con estas palabras se enfrenta a los judíos, quienes le habían dicho que con qué autoridad hacía él estas cosas. ¿Cuáles cosas? De cómo, quién había autoridad sanar, para sanar a un paralítico. ¿Quién había autoridad para mandarle en el día sábado de que cogiera su lecho y se fuera? Eso era lo que le preocupaba a los judíos, a los dirigentes, y lo están acusando de hacer milagros en el día sábado, como si el hacer milagros debería hacerse de lunes a viernes o de domingo a viernes. No, porque estamos hablando con el autor, con el hacedor, con el diseñador de los milagros. Y aquí se enfrenta a los judíos. Y los que más les aterra es que Jesús contradijera o violara las órdenes que ellos tenían sobre el día sábado, de que nadie podía llevar una cama o un lecho en su brazo, porque para ellos eso era violar el sábado. Pero si estudiamos el Antiguo Testamento, lo que Dios había prohibido era trabajar. ¿Y por qué lo prohibió? Porque quería que los hombres descansaran, que recuperaran fuerzas. Y lo hizo por pura misericordia. Y porque el sábado era el día en que se debería adorar al Señor. Y en esta noche el Señor va a presentar 5 testimonios que demuestran que Él es el Hijo de Dios. Y lo va a hacer para complacer a los judíos. Y lo va a hacer de acuerdo a la ley que ellos expresaban que se había de tener las personas que quisieran dar testimonios de sí mismos. Y el testimonio de esa persona, si no iba acompañada por 2 o 3 testigos, no era válido. Y aquí Jesús va a presentar 5 testimonios, 5 pruebas externas de que demuestra que él era el Hijo enviado, el Hijo de Dios. Porque lo que más les aterraba a los judíos era que dijera que él era el Hijo de Dios.
¿Cómo va a presentar esas pruebas? Primero, su propio testimonio. Segundo, el testimonio de Juan el Bautista. Tercero, el testimonio de sus obras. Cuarto, el testimonio del Padre. Y quinto, el testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento, porque todas las escrituras hablan de Cristo en una u otra forma. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Sé que es muy cortico el tiempo y no sé hasta dónde nos alcance, pero lo vamos a hacer solamente porque Dios quiere mostrarnos, porque Dios quiere que entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, el enviado, el que tiene autoridad y poder sobre todas las cosas de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy queremos, Señor, colocar nuestra vida. Queremos, Señor, hacer las cosas conforme a tu misericordia. No queremos hacer para exaltarnos a nosotros, Señor, sino para exaltarte a ti, bendito Dios, porque tú eres el que tiene autoridad, el que tiene poder, el que tiene dominio sobre todos y cada uno de los habitantes de este mundo y de las cosas de este universo, Señor. Las controlas tú, Señor, porque tú eres Dios soberano, bendito, grande y maravilloso. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordamos un poquito, cuando comenzamos el capítulo 5, que Jesús sana a un inválido y lo sana el sábado, pero lo hace de una manera intencional en el día de reposo. Y luego no solamente dice, levántate, sino que le dice, toma tu lecho. Esto era algo ilícito según las leyes de los judíos. Obviamente, lo hizo así para derribar su legalismo. Y cuando ellos le cuestionan de cómo podía romper Jesús sus leyes, él responde en el versículo 17, que ya lo habíamos estudiado, donde él dice que Dios es mi Padre. Dios es mi propio Padre, dice el Señor. Leamos qué dice el versículo 17. Y Jesús le dijo y respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, de manera que Dios no tiene reposo. Siempre está trabajando, porque el instante en que Dios deje de trabajar, el mundo se va a derrumbar, se va a caer, porque es Él quien nos sostiene con su poder, con su palabra. Es Él el que sostiene el mundo. Y o sea, que por medio del Padre, conforme a su propia naturaleza, y que comparten con la misma esencia con Jesús, tienen los mismos atributos, y que Dios Padre es eterno, omnipresente, lleno de gracia y verdad. Y Jesucristo, igual, no hay diferencia. Lo que tiene el Padre, tiene el Hijo. La autoridad del Padre la tiene el Hijo. Y el Hijo obedece al Padre. Y siendo Dios, no solamente comparte la misma esencia y naturaleza, sino también comparten las mismas obras. Eso dice que todo lo que el Padre hace, el Hijo hace igualmente. Y Cristo mencionó varias obras en particular de que Él, como el Padre, da vida y Él juzga, y por eso Él es digno del mismo honor que su Padre. Y termina esta sección en la sección anterior hablando de que Él va a resucitar a todos. Esto es una doctrina tan esencial, tan importante, que tenemos que comprender
Él va a resucitar a todos un día, a los buenos, a los que creen en Él, pero también va a resucitar a aquellos incrédulos, aquellos que han muerto en su pecado, y a los buenos, a los creyentes, para una resurrección de vida aquí en la tierra, y Él va a resucitar también a los impíos, a una resurrección de muerte, dándoles nuevos cuerpos para absorber toda la ira de Dios por toda la eternidad. Y nosotros vamos a estar en su presencia por toda la eternidad, adorándole, exaltándole, bendiciéndole, glorificándole y dándole gracias eternamente por la salvación que nos ha dado. Obviamente, después de escuchar esta explicación, los judíos no están convencidos. ¿Sabes? Los judíos no quieren escuchar las palabras. Ellos quieren ver, son pruebas. Y Cristo, como un abogado muy hábil, cambia su defensa y comienza a presentar sus testigos, comenzando consigo mismo. Entonces, miremos qué dice el versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esto rechina en nuestros oídos y en los oídos de los fariseos, porque no pueden entender cómo Él dice que es hijo del Padre. ¿Y por qué no lo pueden entender? Porque si bien antes Él había hablado en tercera persona de que el Padre ama al Hijo, de que el Hijo va a resucitar de los muertos y que los muertos van a escuchar la voz del Hijo. Pero ahora comienza en este versículo 30, cuando Él toma el estrado. Estamos hablando y estamos imaginando los juicios. Y Él toma el estrado para decir así, que los verbos cambian a primera persona del singular. Él dice, puedo, oigo, juzgo, busco, doy, etcétera, porque es un testimonio personal. Y hace un argumento muy interesante en particular, dentro del contexto en que estamos envueltos, de que no sé que Cristo no dice, yo no hago nada por mí mismo, tampoco dice no quiero, dice no puedo hacer, es imposible hacer algo por sí mismo. Y la pregunta viene a la mente, ¿por qué Cristo no puede hacer nada por sí mismo? Así que Él lo explica, como lo explicó en el versículo 19, que lo vimos la semana pasada. Y aquí, en Juan 5:19, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y esto tenemos que entenderlos en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque el Hijo y el Padre son inseparables. Pues en el juicio que ejecuta Jesús no es un juicio independiente del Padre, sino que Él juzga precisamente ejecutando la decisión del Padre. Declara su juicio, el Hijo lo escucha y luego, según oye, Él juzga. Y por eso su testimonio es válido porque está corroborando por sí mismo del Padre. Y por eso en el 30 dice
Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, que es la misma voluntad del Hijo. Están unidas. Y cuando Cristo dice, yo no busco, yo busco, es muy diferente la forma en que nosotros usamos la palabra busco, a buscar. Cuando yo digo, yo busco amar a Dios, bueno, sí, pero no lo hago perfectamente. Cuando yo busco, cuando yo digo, yo busco andar en santidad, pero lamentablemente a cada rato fallo, a cada rato peco y no ando en la santidad que Dios requiere. Yo estoy expresando un deseo de lo que quiero hacer, pero no así con Cristo, porque cuando Él dice yo busco hacer la voluntad del Padre, está haciendo una afirmación, una declaración de que Él definitivamente siempre busca la de cumplir la voluntad del Padre. Todo lo que Él hace refleja su búsqueda de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Pero obviamente sabe de que aunque esto es cierto, los judíos no están convencidos. Entonces va al versículo 31 y dice el versículo 31 del pasaje que estamos leyendo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Obviamente Cristo no está diciendo que su testimonio es una mentira o contrario a la verdad, sino que está simplemente afirmando de que su testimonio no es suficiente para probar su inocencia en una corte legal. Su testimonio personal no es legalmente válido. De hecho, mi testimonio no es admisible como prueba legal. Y este es un contexto judío, porque según las leyes judías no podían admitir una defensa sin testigos, porque Moisés dice en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Siempre tenía que haber dos o tres testigos. Entonces ahora, ¿qué hizo? Después de dar su testimonio personal, va a llamar a sus testigos para dar testimonio a favor de su declaración de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que el Padre había enviado. ¿Y cuál es el primero que va a llamar? Juan, dice el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. De manera que esta es la razón de que él está llamando testigos humanos. Solamente era para que de ellos dependía solamente el testimonio de su Padre Celestial. Y él dice en el 32 acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero y no otros, no otros de Dios Padre, el testimonio que da el Padre acerca de Cristo. Y el énfasis es acá de que es un testimonio. Si el Padre está dando a su Hijo, sabemos porque en el versículo 37 Cristo explica de que los judíos no escuchan la voz del Padre.
Ellos son sordos. Entonces el único que está escuchando el testimonio del Padre, ¿quién es? El único que está escuchando el testimonio es Cristo. Cristo es quien escuchó la voz del cielo que decía cuando estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y él sabe que el testimonio es válido, es verdadero. Notemos el énfasis en la segunda mitad del versículo. Yo sí, yo sé que el testimonio que el Padre me da es verdadero. Pues el punto acá es que el Cristo está diciendo básicamente es: mira, aunque toda la evidencia humana diga lo contrario, aunque haya pruebas de diferentes personalidades diciendo lo opuesto, yo sé y estoy seguro de que estoy en lo correcto, porque mi Padre me lo ha confirmado, que Él escuchó la voz de su Padre. Entonces Él no necesita otra evidencia. Va a ser realmente increíble pensar en esto, porque realmente explota la mente pensar que el hombre Jesucristo recibió testimonio de su Padre acerca de su deidad dentro del tiempo. Cristo es una sola persona, pero con dos naturalezas. Una naturaleza divina, obvio, que gobernaba todas las cosas con la palabra de su poder, pero también una naturaleza genuinamente humana. Y hubo un momento en que el cerebro humano de Jesucristo tenía que comprender y aprender que Él era eterno, el eterno Hijo de Dios. Obviamente, lo sabía antes de los 12 años, ¿recuerdan? Cuando estuvo allí con los doctores de la ley. Pero increíble pensar en el misterio de nuestro Señor Jesucristo con sus dos naturalezas. Pero el punto de este contexto es solamente de que Cristo está convencido de que su defensa era verdadera, de que Él era semejante al Padre. Y hay alguien que le está acusando de algo, dice el versículo 33. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. El testimonio de Juan dice: vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, de que soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta declaración realmente es catastrófica para los líderes religiosos. Recuerden allá en Juan capítulo 1 que los líderes judíos enviaron a fariseos y saduceos para preguntar a Juan: ¿qué dice de ti mismo? ¿Que quién eres tú, el Mesías? Y él negó. Versículo 20 del capítulo 1 dijo: yo no soy el Cristo, yo soy solamente una voz clamando en el desierto, preparando el camino para el Rey. Y él dijo en Juan 1:27: el que viene después de mí es antes de mí, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, Juan entendió de que él no era el Mesías, sino que su rol, su papel era identificar al verdadero Mesías. Entonces Juan el Bautista, que es un profeta aceptado por los judíos, dio testimonio acerca de Jesús, de que él era el Mesías. Recuerda el día después que los fariseos le preguntaron eso a Juan, se levanta y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. Juan identificó a Jesús como el Mesías. Entonces, Cristo aquí en Juan 5,
pregunta, esos judíos, ¿por qué no creen a Juan? ¿Por qué no creen a Juan si Juan profetizó y habló acerca de mí? Es inconsistente en llamarle a Juan un profeta, pero no recibir su testimonio. De hecho, si Cristo no era el Mesías, Juan, el Bautista, sería un falso profeta que debería ser apedreado según la ley de Moisés. Dios mandó eso al profeta que tuviera al profeta que tuviere la presunción de hablar palabra de mi nombre, a quien yo no le haya mandado. Hablar así del el tal profeta morirá. Entonces ven la sabiduría de Jesucristo. Aquí que los judíos no tienen salida, porque ahora solamente existen dos opciones. O Juan es verdadero profeta, y entonces Jesús es el Mesías, como Juan dijo, o Juan es un falso profeta y debe ser apedreado. Algo que los judíos no dejarían, porque las multitudes creían que Juan era profeta. Hermanos, cuando miramos el versículo 34, es de que Él quiere atraparlos, que no tienen motivo para ganar el argumento, no tienen motivo de demostrar que tienen la razón. Y el motivo final del versículo 34 dice algo que para nosotros es grandioso. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y esa es la verdadera esencia del amor de Cristo. Hermanos, esto es hermoso, esto es lindo. Cristo está tan lleno de amor, está hablando con falsos profetas que quieren matarle en el siglo XVIII. Los judíos procuraban matarle, quieren crucificarle y él está tratando de convencerles de su necedad, porque tiene deseo de salvarlos. Eso es hermoso, que Cristo desea amar aún a sus enemigos y nos recuerda es que así nos da a nosotros también, que nosotros iguales que los judíos, todos estuvimos lejos de Dios, enemigos de Dios, escondidos de Cristo, y Cristo vino a nuestra vida y nos convenció de su amor. Qué maravilloso. Jesús sigue hablando de Juan aquí en el versículo 35. Dice él hablando de Juan, que Juan era una antorcha que ardía y aumentaba y alumbraba. Y dice que vosotros, los judíos y el pueblo en general, quiso por un tiempo agruparse y creerle a Juan y permitir que la luz que él irradiaba alumbrara a todos sus oyentes, pero solo por un tiempo. Y yo creo que Cristo estaba haciendo una alusión al Salmo 132:17. Dice el Salmo 132, dice lo siguiente, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Es decir, en el Salmo 132, Dios profetiza que brillará a su Mesías como una antorcha, como una lámpara. Y aquí Cristo llama a Juan una antorcha, una lámpara. De hecho, literalmente, en Juan 5, cuando Jesús dice que Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Y la antorcha que fue prendida y alumbraba, aludiendo a que Dios mismo es quien hizo que Juan alumbrara al Mesías, que lo conecta aún más con el Salmo.
132. Hermanos, tanto hay que hablar, tanto hay que mirar de la obra que el Señor hace en nuestras vidas y de ver cómo Cristo da testimonio y empieza a dar testimonio, primero por Él, segundo por Juan y así sucesivamente hasta hablar del Padre y hablar de las Escrituras que son las que dan testimonio. Y en una forma ascendente, Dios va uniendo y va subiendo escalón por escalón, demostrando que Él es el verdadero Dios y que nosotros debemos obedecerle. Hermanos, vamos a orar, vamos a llegar hasta aquí. Señor Santo, Señor poderoso, Dios bendito, bendice, Señor Dios, hoy este pequeño mensaje, Señor. Dios, tanto que hay que hablar de tu palabra, Señor, de tus hechos, de tus maravillas, Señor. Pero tenemos que ir degustándolo poco a poco, Señor, para saciarnos, Señor, de tu verdad. Pero ¿cómo nos podemos saciar si tu verdad es infinita? ¿Cómo podemos, Señor, quedar llenos con tu palabra si no nuestra alma requiere cada día más y más de ti? Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos das. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor, Dios. Bendice, Dios, esta pequeña enseñanza, Señor, en tu nombre santo y poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.